Está con nosotros el diputado nacional electo, Gabriel Chumpitaz. ¿Cómo andas, Gabriel? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, está complicada la cosa, ¿no? Rosario, Santa Fe, recién hablábamos de algunos episodios en Santa Fe, ni hablar Rosario, con las balaceras, el fin de semana, el día de ayer también. ¿Cómo ves esta situación que está atravesando la provincia? La verdad que estamos en una situación muy delicada, muy compleja. Recién veíamos en el informe esto que pasó allí en Constituyentes. Es lamentable, pero tiene que ver principalmente con la variación de los factores de análisis criminal, puntualmente. Nosotros vimos allí un hecho con mucha violencia. Ese es uno de los factores que fue cambiando en los últimos tiempos. Se fue agravando. Exacto. Los 4 factores de análisis criminal que menciono han crecido exponencialmente. El primero es la violencia, como vimos recién. El segundo son los espacios de victimización. Puntualmente, antes los delitos ocurrían en la periferia o en barrios marginales y hoy ocurren en la totalidad, en el 100%, inclusive se traslada a ciudades más pequeñas, o sea, de Santa Fe a las ciudades periféricas. El otro factor tiene que ver con la edad de los delincuentes y allí hay que abrir un debate en algún momento sobre ese tema. Y finalmente el cuarto factor tiene que ver con la sofisticación que tienen las bandas delictivas relacionadas al narcocrimen. Hoy es muy superior a lo que veíamos años anteriores, con lo cual se incrementan delitos que no existían años anteriores, como por ejemplo el secuestro, la entradera y la salidera. Ahora ese es un punto, está bueno lo que decís porque nos da para tocar de algunos puntos. Si tomamos en cuenta este último que marcás, lo que deja en evidencia también es una ineficiencia total por parte del Estado, porque si bien es cierto, digamos, hay mayor sofisticación en determinados delitos, o en determinados, sobre todo, clanes familiares, que son los que se denominan bandas narcocriminales en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Bueno, no son ni la banda del Chapo Guzmán, ni lo que fue el cártel de Medellín en su momento, ni Sinaloa. Digamos, el grado de sofisticación comparado con el fenómeno en otros países es infinitamente menor, y así todo el Estado vive mirando desde atrás, ¿no?, la situación. Bueno, lamentablemente creo que hay una falta de compromiso de las autoridades ejecutivas, puntualmente en la provincia de Santa Fe. Recién mencionaban ustedes que iban a convocar a la oposición. Entiendo o espero que no sea simplemente algo comunicacional. Hay también desde el punto de vista filosófico, la seguridad se puede analizar desde 3 dimensiones: objetiva, subjetiva y comunicacional. Objetiva es cuando analizamos las mediciones, los números, las estadísticas. Subjetiva es la percepción de la ciudadanía, qué piensa, qué siente, qué opina. Y la comunicacional es justamente la que aplica el gobierno para tratar de cambiar la percepción subjetiva de la seguridad. Esperemos que no sea justamente una estrategia comunicacional para decir que está todo bien y después no cambia nada. Nosotros consideramos que lo primero que hay que tener es decisión política para no solo conducir la fuerza, sino también otros actores u otros ejes como la penitenciaría en la provincia de Santa Fe. Ahora, ¿crees que es una responsabilidad de la política toda o simplemente de los ejecutivos? No, hay porcentajes de responsabilidades, obviamente. Yo creo que los ejecutivos tienen la mayor responsabilidad. La parte legislativa tiene sus proyectos, sus propuestas. De hecho, hemos presentado muchas. Algunas avanzaron, otras no. Por ejemplo, la reforma del Código Procesal Penal, que es un proyecto que hemos llevado adelante en estos 2 años de la legislatura y no tuvo su avance, no tuvo su consenso. Nosotros entendemos que hay que terminar con esa puerta giratoria. Hay un problema con una justicia abolicionista que defiende al delincuente y no defiende al ciudadano que trabaja, que se esfuerza, al estudiante, al que se hace deporte. Y la verdad que es un problema el que estamos viviendo. Es un problema realmente muy grande. ¿Por dónde entonces hay que empezar? Porque teniendo en cuenta lo que usted viene diciendo, diputado, hay un choque entre lo urgente y la estructura. ¿Por dónde se empieza? Recién hablábamos de la convocatoria del Ejecutivo, que todavía no es oficial, pero que seguramente se conocerá pronto. Y ayer también hacíamos mención a que no se tienen acuerdos de mínima entre las distintas fuerzas políticas. ¿Por dónde se empieza para que ese choque de estructura y urgencia no siga siendo un choque estéril? Lo primero tiene que ver con la urgencia de saturación en el territorio. El territorio está copado por el narcotráfico. Y por eso nosotros presentamos una idea en su momento de generar
una alianza entre los grupos comandos, élite, que ya existen en las fuerzas federales, llámese Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, e incluir a las TOE como fuerza especial de la provincia de Santa Fe. Cuando uno pacifica el territorio, puede comenzar con otras acciones. Ahora, generalmente se habla de la prevención en cuanto al policiamiento o a la policía, pero no se habla de la verdadera prevención que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con el deporte, con la educación. ¿Qué debería hacer el gobierno? Justamente convocar y a partir de esa convocatoria llegar a un acuerdo para generar una política criminal en la provincia de Santa Fe que hoy no existe. Una política criminal que determine cuál es el accionar del gobierno, tanto en la penitenciaría o en el servicio penitenciario, en la conducción policial, pero también en el relacionamiento con la justicia. Así estoy englobando los 3 ejes marginales relacionados a la seguridad. Hubo 18 allanamientos, mencionábamos ayer, y en ninguno hubo resultados positivos. Usted habla de incluir a las TOE dentro de ese círculo. Sin embargo, la justicia como que no está confiando mucho en la policía santafesina. Bueno, ahí hay una ruptura entre los distintos ejes que se relacionan con la seguridad y también hay una ruptura de la fuerza con la ciudadanía y eso es un puente que tenemos que construir desde la política. Lamentablemente la policía quedó desprestigiada por distintas razones, algunas con razón y otras sin razón, pero en el último censo policial nosotros podemos notar que hay un 89% de personas, hombres y mujeres que trabajan en la policía, que lo hacen para tener una obra social, para tener una jubilación. Y eso es muy complejo, porque si nosotros no aplicamos una doctrina, no hay conducción, y sin conducción obviamente no hay seguridad. Se discutió mucho la doctrina en los últimos años. Se discutió en el mucho. Macrismo, en el principio del gobierno de Alberto Fernández. Nosotros, como gobierno a nivel nacional, tuvimos muchísimos errores, sobre todo los que tienen que ver con la economía, pero en materia de seguridad hemos trabajado muy bien. En el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich, se imprimió una doctrina en materia de seguridad, se respaldó la fuerza policial, está el caso Chocobar, está el caso Maldonado, en donde se le dio la espalda política que necesita la fuerza para poder accionar. Yo soy de la idea de que la gran mayoría de los policías son honestos, pero lamentablemente hay un grupo que está en lugares determinados que trabajan de manera no correcta. Corrupta, a eso le llamo presencia nominal del Estado. A veces habla de la ausencia del Estado, y en realidad es una presencia nominal porque es muy, muy corrosiva. Te consulta Héctor Galeano, nuestro compañero, lo vas a ver aparecer ahí en pantalla. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. Hola Héctor, gusto saludarte. Igualmente, Gabriel. Quien te conoce sabe que te interesan estos asuntos, no de ahora, sino de hace un tiempo. Y te quería preguntar, porque el problema del narco es probablemente el problema central de la inseguridad o de la seguridad, como se quiera ver. Así que te quiero preguntar sobre 2 cuestiones concretas que tienen que ver con tu futuro como diputado nacional. La primera, y teniendo en cuenta que en Santa Fe hubo una investigación por narcotráfico que descubrió que gran parte de los dividendos se colocaban en SAS, las Sociedades de Acciones Simplificadas, que tuvo un volumen de expansión importante durante la gestión de Mauricio Macri. Te quería preguntar en principio si considerás que habría que rever esas creaciones de ese tipo de sociedades que probablemente puedan tener, en muchos casos, fines loables, de laburo, de producción, legales, y en muchos otros, lamentablemente, estos fines. Digo porque los especialistas en lavado de activos y de dinero están señalando a la SAS como un agujero negro imposible de escrutar, imposible de verificar, de controlar, y quería saber tu opinión al respecto. Bueno, creo que toda legislación es perfectible. Originalmente esa figura es utilizada para que emprendedores, nuevos empresarios, gente que quiere invertir, generar empleo, pueda tener una facilidad al hacerlo. Y siempre está el delito que se interna justamente en estos temas para utilizarlo de manera negativa. Considero que hay puntualmente 3 escenarios que hay que trabajar. Uno son las cuevas financieras que tienen que ver con esto del lavado de activos, el paladar negro del narcotráfico. El otro es la hidrovía, un tema para hablar mucho tiempo. Y en tercer lugar, el territorio, puntualmente, como veíamos recién, el asalto allí en Constituyentes. El territorio que a mi entender está totalmente copado por el narcotráfico, entendiendo que ya se han superado los 3 estadios del narcotráfico, que son la filtración, penetración y copamiento.
Pero ¿consideras que habría que revisar las creaciones de SAS así de forma indiscriminada, con pocos controles? ¿Pensás Sí. que debería echarse la lupa ahí? Se puede, es uno de los temas que hay que rever. La verdad que, insisto, todas las legislaciones son perfectibles. Cuando algo sale mal, hay que reverlo y tratar de mejorarlo. La verdad que sí, estoy de acuerdo, aunque se pueda ver nuevamente. Vas a ser diputado nacional, vas a tener a cargo la responsabilidad de votar leyes que van a ser para todo el territorio. Te consulto, ¿tenés una opinión formada en relación a la legalización del consumo de drogas? No todas, algunos hablan de las blandas, otros hablan de todas las drogas al mismo tiempo, que generaría blanquear la economía, que generaría pagar impuestos, que generaría blanquear el laburo, que generaría crear programas especiales para consumidores problemáticos. ¿Considerás que es una opción esta posibilidad o crees que hay que seguir con el esquema de la guerra frontal al narco que la verdad tampoco ha dado muchos resultados, ¿no? A nivel Latinoamérica? Yo creo que merece un debate muy profundo, entendiendo que aquí hay un concepto equivocado que se habla solo de narcotráfico y en realidad nosotros tenemos que hablar de droga. La droga es un negocio ilícito, pero negocio al fin, y como todo negocio manifiesta su oferta y su demanda, una matriz de oferta y demanda. El narcotráfico es la oferta, el consumo es la demanda, y lamentablemente en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina en general está creciendo mucho la demanda. Esto tiene que ver justamente con la prevención. Cuando hablo de prevención, insisto, no estoy hablando de policiamiento, estoy hablando de la prevención educativa, cultural, y obviamente relacionada al deporte. En cuanto a la discusión de la legalización, me parece que es importante el debate, pero también hay que tener presente que se trafican 1.800 sustancias en el continente americano, con lo cual es un tema muy delicado. A veces uno habla de marihuana, como se hablaba en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, pero hay drogas sintéticas muy pesadas o inclusive la misma cocaína que ha generado un problema muy grave en la Argentina y puntualmente en nuestra zona, en la provincia de Santa Fe, que requiere un análisis mucho más profundo. La hidrovía, ¿por qué lo mencionabas? Porque tenés información de que ahí es una vía de tráfico importante de estudiantes hacia Europa, por ejemplo. ¿Por qué lo mencionaste recién como central en la discusión, Gabriel? Bueno, existe la ruta de la cocaína que es muy conocida, donde de los países productores, Perú, Colombia, Bolivia, por el Pacífico ingresan a través de México a los Estados Unidos, que es el mayor consumidor en el planeta, pero el segundo consumidor es el continente europeo y a través del norte de África ingresa la mercancía allí. ¿Cómo sale? Vía terrestre y vía aérea, justamente por nuestra región, sobre todo la zona norte de la ciudad de Rosario. Allí los cargamentos salen por el mar al norte de África. Esa es la famosa ruta que hace más de 12, 13 años se conoce en el mapa general del narcotráfico, y entendemos que hay que revisarlo, obviamente, a la hora de hablar de legalización. Creo que primero hay que recuperar lo que tiene que ver con el territorio y después discutir estos temas. Gabriel, muchas gracias por venir. Gusto tenerte. Muchas gracias. La última, ¿qué balance general haces del resultado de las elecciones? Donde obviamente, en tu caso como diputado nacional electo, pero Juntos se impuso frente al porcentaje que sacó el gobierno nacional en todo el país. Y hoy Lozada es uno de los nombres que pesa dentro de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Sí, la verdad que hago un balance muy positivo. En primer lugar, en las PASO, en las cuales me tocó acompañar a Maximiliano Puyaro, él como senador. Muy bien le fue. Una muy buena campaña hicimos con un contenido muy sólido en el cual pudimos hablar de seguridad, un tema tan escabroso en la provincia de Santa Fe, y lo hicimos con mucho sustento. La verdad que lo hicimos muy convencidos de lo que estábamos proponiendo. Y después en la general, también apoyando obviamente a Carolina Lozada, que es una gran electora, y ojalá se convierta en una gran dirigente para nuestra República Argentina desde el Senado. Lo hicimos muy, muy convencidos y salió muy bien. La verdad que esta diferencia tiene que ver con el pensamiento que tiene la gente, que le dice basta a un modelo, la verdad que populista. Y tiene que ver justamente con lo que mencionábamos de seguridad.
Yo mencionaba algunas cuestiones técnicas, pero si hacemos un análisis más bien político de la seguridad, esto se relaciona con una matriz de acumulación de poder que el gobierno nacional lleva adelante, y esto se explica con los 575 gendarmes que llegaron a la provincia de Santa Fe. Mientras aquí llegan 500 gendarmes, en el conurbano bonaerense, que es la base electoral del gobierno nacional, hay 70.000 gendarmes. Lo mismo sucede con el transporte. El transporte en el AMBA sale la mitad que lo que sale aquí en Santa Fe Ciudad y en la Ciudad de Rosario. Con lo cual esa matriz de acumulación de poder para sustentar esa base electoral hoy está a flor de piel. Gracias por venir. Muchas gracias.